Parte 2. Regulación de la temperatura. Hablaremos ahora de la forma en la que esos mecanismos que se mencionaron con anterioridad van a hacer que nuestro cuerpo pueda soportar temperaturas diferentes. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver que existen diferentes lugares y zonas que tenemos que tomar en cuenta al hablar sobre la regulación de la temperatura. En esta imagen podemos ver los dos escenarios. Podemos ver un incremento de la temperatura y una disminución de la temperatura. Pero eso, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde se mide? ¿Quién lo mide? ¿Cuándo se mide? ¿No? Y es lo primero, ¿no? ¿Dónde se miden estas cosas? Ya habíamos platicado un poquito. Entonces, tenemos sensores, como podemos ver aquí, en diferentes partes. Tenemos sensores a nivel periférico y tenemos sensores a nivel central. Los sensores a nivel periférico detectan la temperatura a nivel periférico y los sensores a nivel central detectan la temperatura a nivel central. En contraparte, tenemos también el centro integrador o centro de control. El centro de control de la temperatura en el ser humano es el hipotálamo. Ciertas zonas del hipotálamo son las que controlan la temperatura que vamos a mencionar. Y bueno, estas zonas del hipotálamo reciben aferencias de los sensores y esos sensores detectaron cambios en la temperatura. Entonces, dependiendo de la temperatura, ¿sí? Los sensores van a ser activados, ¿sí? Y eso va a causar que se manden señales al centro integrador, que es el hipotálamo. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer el hipotálamo cuando detecte, ¿sí? Cuando le llegue la señal de que la temperatura cambió? Bueno, el hipotálamo, dependiendo de la temperatura, dependiendo del estímulo, si es un incremento o una disminución de la temperatura, el hipotálamo va a cambiar la función o fisiología del cuerpo. Podemos ver que existe entonces una serie de órganos que son efectores que van a cambiar su comportamiento dependiendo si aumenta o disminuye la temperatura. Si incrementa la temperatura, los efectores van a cambiar su comportamiento de esta forma, y si disminuye la temperatura, los efectores van a cambiar su comportamiento a esta forma. Entonces tenemos varias partes del sistema, que es el estímulo, el sensor, el centro integrador, el efector y finalmente la respuesta, que va a hacer que el cuerpo se adapte a la temperatura inicial. Entonces van a decir, no ha explicado nada. Pues no, porque ahorita vamos a ver el ejemplo concreto cuando incrementamos la temperatura o cuando disminuye la temperatura. Entonces podemos ver el ejemplo clásico de Mexicali en verano, una temperatura infernal fuera de este mundo y que refleja clásicamente a la persona que está caminando debajo del mar quemándose, ¿no? Mexicali en verano. Entonces ya te imaginarás cómo está el ambiente, a la temperatura que encontramos el ambiente, y pues vamos a ver. Entonces, tenemos aquí una persona, tenemos aquí dos personas, uno que está corriendo en el desierto, y tenemos aquí uno que está haciendo como que hizo pisadas para que le tomaran una foto, porque realmente las pisadas ya están acá y atrás, entonces no tiene sentido que haya pisadas desde allá, y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Entonces le estoy dando mucho rollo al asunto, pero finalmente estas son temperaturas ambientales aumentadas, ¿no? Tenemos que el ambiente tiene una temperatura alta, es decir, mayor a la del cuerpo humano, y eso va a hacer que nuestra temperatura también cambie por los mecanismos transmisores de calor que ya vimos en las clases pasadas, ¿no? En los videos pasados vimos que hay mecanismos que van a hacer que en un ambiente caliente nosotros también nos calentemos, ¿no? El ambiente nos va a transmitir calor a nosotros por los diferentes mecanismos, y nosotros pues vamos a ganar ese calor, y pues él está haciendo ejercicio también, entonces también está produciendo calor, ¿no? Entonces, ese incremento de la temperatura, ¿sí? Tiene que ser sensado. Entonces tenemos que hablar ahora. Y entonces tenemos aquí que el estímulo calor pues tiene que activar a ciertos sensores. Y esos sensores están en diferentes partes. Hay sensores que están en la piel, que son los periféricos, y sensores centrales que están a nivel central, en el core del cuerpo, que serían las vísceras, y hasta en el hipotálamo hay
hay termorreceptores, ¿no? En la zona integradora hay termorreceptores también que a veces se pasan de lado, pero finalmente la respuesta es la misma. Vamos a ver. Entonces, las señales de la piel, inicialmente, vamos a empezar con los termorreceptores de la piel, que son los más comunes. Los termorreceptores de la piel son en varios, ¿no? Como podemos ver, hay diferentes categorías de termorreceptores. Hay termorreceptores que detectan frío, que detectan calor y, bueno, los extremos, ¿no? En este caso, la temperatura es elevada, por lo tanto, los termorreceptores que van a ser activados son finalmente los TRPV, que estamos viendo aquí, ¿no? Estos canales, que finalmente son canales, ¿no? Estos son canales que se abren con el cambio de temperatura, van a hacer que aumente la frecuencia de descarga de ciertas neuronas sensitivas que van a viajar a través de los nervios espinales hacia el tallo encefálico. Por otro lado, también existen termorreceptores en otras zonas del cuerpo, ¿no? ¿En qué otras zonas del cuerpo existen termorreceptores? Existen termorreceptores a nivel de las vísceras. En las vísceras, estoy hablando de la mayoría de las vísceras en general, también existen termorreceptores que, al cambiar la temperatura de las vísceras, muy similar a los canales que estoy mencionando acá, pero por un mecanismo que todavía no se conoce con exactitud, van a mandar señales hacia el tallo encefálico. Y entonces, con esto, nos damos cuenta que hay diferentes lugares donde se mide la temperatura, pero hay una diferencia importante entre los de la piel y los de las vísceras, y seguramente ustedes ya se dieron cuenta que el tamaño de las flechas es diferente. La flecha que viene de la piel es mucho más delgadita que la que viene de las vísceras. Por lo tanto, la señal más importante o el lugar más importante donde se mide la temperatura o los cambios de temperatura o el incremento de temperatura es más importante es en las vísceras al tallo encefálico. Las vísceras, cuando aumenta la temperatura, estamos hablando de aumento de la temperatura, son las que mandan mayor señal hacia el tallo encefálico. De ahí el tallo encefálico va a mandar una señal al hipotálamo, que es el centro integrador, y el hipotálamo y también el tallo encefálico manda una señal a la corteza cerebral. Entonces, todas estas señales que vienen de la periferia o de las vísceras, que es el núcleo, van a converger en el tallo encefálico, y del tallo encefálico esta señal va a viajar a la corteza cerebral y al hipotálamo. En el hipotálamo tiene ciertas acciones y en el tallo encefálico tiene otras acciones. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cuáles van a ser esos cambios. Y entonces, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Vimos que del tronco encefálico la señal va a viajar hacia la corteza cerebral, pero también ¿hacia dónde? Hacia el hipotálamo, ¿verdad? ¿Y qué parte del hipotálamo estamos hablando? Bueno, para fines prácticos y son términos que van a escuchar ustedes en los libros, pues son los dos núcleos que son los núcleos hasta cierto punto termorreguladores del hipotálamo. Es el núcleo preóptico mediano y el núcleo preóptico medial, que finalmente los dos son parte del núcleo preóptico, y ambos núcleos son los que interactúan para integrar la señal de la termorreceptora que vino de la periferia o de las vísceras, ¿no? Después de esto, ¿sí? Al detectarse ese cambio de temperatura en la corteza cerebral y llegar la señal al hipotálamo, los dos van a trabajar en conjunto, ¿sí? Para llevar a cabo reacciones efectoras. Y bueno, ¿cuáles son esas reacciones efectoras? Las reacciones efectoras son muy sencillas y vamos a ver que esas reacciones efectoras, ¿sí? Pueden ser o cambios de conducta, que son las que está encargada la corteza cerebral principalmente, o también son a través del núcleo de RF la disminución de la actividad simpática. ¿Sí? Entonces, a través de la inhibición del núcleo de RF, la disminución de la actividad simpática, y esa disminución de la actividad simpática nos va a traer como consecuencia que vaya cambios en la función de los vasos cutáneos, de las glándulas sudoríparas y del tejido endocrino, que ahorita vamos a mencionar. Entonces tenemos cambios de conducta y la disminución de la actividad simpática selectiva a varios órganos. Y entonces, ¿cuáles son esos cambios que va a haber en respuesta a una temperatura externa? ¿Sí? Que incrementó. Entonces, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Lo primero son los vasos sanguíneos de la piel. Y lo primero que va a pasar es que va a haber una vasodilatación arterial y arteriovenosa a nivel de la piel.
Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa si hay una vasodilatación arteriolar y arteriovenosa a nivel de la piel? Lo que va a pasar es que va a disminuir la resistencia a nivel de las arteriolas y vasos cutáneos, y entonces va a aumentar el flujo a la piel. Si aumenta el flujo a la piel, entonces va a haber más sangre que va a estar expuesta al ambiente, y eso va a hacer que pueda transmitirse a través de conducción y luego por convección el calor hacia el exterior, ¿no? Entonces, si exponemos la sangre más tiempo a la piel, esa sangre va a poder transmitir calor al ambiente. Esa es la primera razón, ¿no? Si aumentamos el flujo a la piel, esta sangre va a estar más expuesta a la piel, que es donde se transmite el calor hacia el entorno. Segundo lugar, las glándulas sudoríparas. En las glándulas sudoríparas el efecto es muy sencillo, que es la sudoración. Y la sudoración es uno de los efectos más interesantes debido a que el método por el que se pierde calor aquí es a través de la evaporación del sudor. Y bueno, la evaporación del sudor es el único método para perder calor que nos sirve cuando la temperatura del ambiente es mayor a la de nosotros. Si la temperatura del ambiente es mayor que nosotros vamos a estar gane y gane y gane y gane y gane y gane calor. Si los muebles son más calientes que nosotros, vamos a ganar calor de los muebles. Si el ambiente es más caliente que nosotros, vamos a ganar calor del ambiente. Si el aire es más caliente que nosotros, vamos a ganar aire del ambiente. Pero el sudor es el único mecanismo que aún, aunque sea el ambiente más caliente, sigue funcionando para perder calor a través de la evaporación. En el único momento que la sudoración no nos va a servir, en el único momento que la sudoración no nos va a servir es cuando la humedad del ambiente sea tan alta que no se evapore nuestro sudor. Por ejemplo, ustedes van a la selva y el vapor de agua en el aire es inmenso, ¿no? Está húmedo, húmedo, húmedo. Entonces su sudor realmente nunca se evapora, porque está más húmedo el aire que ustedes. Y entonces no se evapora el sudor. No se evapora. Para que se evapore el sudor, tiene que estar más seco el aire, ¿sí? Que ustedes. Tiene que tener cierta. Tiene que estar seco el aire, ¿no? Y cuando llega a cierta humedad del aire, el sudor no se evapora y no van a perder calor. Otro ejemplo es, por ejemplo, alguna vez en algún examen recuerdo haber puesto un ejemplo como este, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el método por el que pierde calor una persona que está nadando sumergido completamente en el lecho de un volcán? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque por evaporación no va a perder calor, está más húmedo el exterior que él, entonces aunque sude, no se va a evaporar ese sudor. Y de hecho, el agua está caliente, entonces el agua le va a transmitir calor. El flujo de agua que está corriendo a través de él está caliente, entonces por convección le va a transmitir calor, y por radiación, pues realmente el cuerpo más cercano pues es el agua también, entonces está ganando calor. Eso se va a morir, va a ganar calor, no tiene un mecanismo para perder calor. Entonces la sudoración sin duda es el mecanismo más importante para perder calor. Y en los tejidos endocrinos realmente el efecto del incremento periférico de la temperatura y central es poco real, debido a que la disminución del metabolismo es un método poco eficaz, debido a que lo único que vas a hacer es no generar tanto calor, pero finalmente generar el calor en pocas ocasiones es lo que le causa a la persona que aumente su temperatura. Entonces, disminuir el metabolismo es un método a largo plazo, ¿sí? Y realmente es de los pocos, de los menos importantes, pero uno del que sí es importante son los cambios del comportamiento, que están encargados de la corteza cerebral. Entonces, estos tres son a través del sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo, el 1, 2 y 3, y el 4 es a través de la corteza cerebral, con la reducción del apetito, ¿sí? Vas a decir, ¿y qué tiene que ver comer? ¿Qué tiene que ver comer con la temperatura? Si dejo de comer, dejo de producir calor. Cuando nosotros metabolizamos nuestros alimentos, ¿sí? Generamos calor. Y si no como tanto, ¿sí? No produzco tanto calor. Va a decir, una posición del cuerpo extendida. O sea, si me extiendo, va a haber más superficie para que por convección y por conducción pueda fluir el aire a través de nosotros y perdamos calor, ¿sí? Si extiendo nuestro cuerpo.
si extiendo el cuerpo, si lo extiendo. Y pérdida del apetito. Reducción de la actividad. Es que leí reduce appetite y les dije reducción del apetito. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pérdida del apetito y reducción de la actividad, es decir, disminución de la actividad física que esté produciendo calor. Entonces, estos son los efectores que se activarían al momento de que se detecte en el hipotálamo una señal de que está aumentando la temperatura corporal, ya sea periférica o central. Y estas son las señales adaptativas que van a tener. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de mencionar lo pueden ver en diferentes secuencias y aquí tenemos un ejemplo que pueden ver en el artículo que les compartí, que realmente es un poquito simplista, ¿no? Donde vemos que hay termorreceptores a nivel de la piel. Estos termorreceptores a nivel de la piel van a mandar su señal a través de los nervios espinales. Aquí está la médula espinal que va a llegar al tallo encefálico y del tallo encefálico van a ir a diferentes partes, ¿no? Pueden ir ya sea a la corteza cerebral, el tálamo, para modificar el comportamiento y pueden ir también a los núcleos del hipotálamo que les mencioné que están en la zona preóptica. ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser modificar a través del núcleo dorsomedial del hipotálamo la actividad del núcleo rostral del RAFE. ¿Y qué le va a hacer al núcleo rostral del RAFE? Lo va a inhibir. ¿Para qué? Para disminuir la actividad simpática selectiva a diferentes órganos. Y entonces realmente es muy complejo, ¿no? Como que lo acabo de decir, pero ves el dibujo y como que está muy complejito. Bueno, para fines prácticos, es mucho más sencillo. Vamos a quitarle cosas aquí, ¿no? No soy muy fan de todas estas más y menos que pusieron aquí, pero bueno. Entonces, quitamos esto, ¿no? Entonces, hay calor, ¿no? Hay calor. Esto activa los termorreceptores que ya mencionamos cuáles son, los TRPV, que de ahí van a viajar la señal a través de los nervios espinales, después de por la médula espinal, va a llegar al tronco encefálico. En el tronco encefálico la señal se va a dividir. Una va a ir hasta la corteza cerebral y la otra va a ir hasta el hipotálamo, ¿verdad? En el hipotálamo se va a integrar la señal y ¿qué es lo que va a pasar? Se va a inhibir, ¿sí?, al núcleo dorsomedial del hipotálamo, y si está inhibido el núcleo dorsomedial del hipotálamo se va a activar menos el núcleo rostral del RAFE y lo que va a pasar es que va a haber una disminución de la descarga simpática selectivamente a estos órganos, ¿sí? Entonces quítenle estos más y estos menos, ¿sí? Al final de cuentas es mucho más sencillo de lo que parece si nosotros nada más nos ponemos a ponerlo así de una manera muy simplista. Entonces, para que la respuesta termorreguladora funcione de manera adecuada, tiene que funcionar todo esto que mencioné. Tiene que funcionar el termorreceptor, tiene que funcionar la médula espinal, el tronco encefálico, la corteza cerebral, el área preóptica del hipotálamo, el hipotálamo dorsomedial, el núcleo rostral del RAFE y finalmente los órganos efectores, ¿no?, que hemos estado mencionando, cuáles van a ser los diferentes cambios que van a pasar. Entonces esta es la respuesta al calor, que es una de las respuestas que ustedes están más acostumbrados tal vez, en el sentido de que ustedes pues están expuestos al calor, ¿no? La ciudad de Mexicali es una ciudad muy caliente y obviamente ustedes sudan, ¿no? Y esa es la respuesta. Eso se da en respuesta a para la pérdida de calor, ¿no? Es uno de los efectores o los cambios efectores para la pérdida del calor por el mecanismo más efectivo, que es la evaporación, debido a que es el único mecanismo que aunque la temperatura del ambiente sea elevada, puedes perder calor. Y entonces pasamos a Alaska, ¿no? Alaska es un ejemplo muy malo, ¿no? Aquí estamos viendo a Jack Nicholson en la película del Resplandor. Entonces, el efecto, el ejemplo clásico, pues ustedes tal vez lo podrían vivir en La Rumorosa, tal vez en San Pedro Mártir, ¿no? Temperaturas frías en la noche. Y, y bueno, pues tenemos aquí esta persona, ¿no? O sea, ¿cómo le va a hacer esta persona para soportar una temperatura que probablemente debajo del hielo es de menos 4 grados, ¿no? De 4 grados centígrados, perdón, o sea, de 4 grados centígrados. Debajo del hielo es de 4 grados, el hielo sí está 0 o menos, y debajo el agua suele estar a 4 grados porque está en estado líquido, ¿no? Ustedes tal vez lo han escuchado tal vez en la escuela, que si estuviera 0 estuviera congelada, pero no está 0. Entonces, ¿cómo le va a hacer el cuerpo
para adaptarse a una temperatura que, si vimos en los videos pasados, es mortal. O sea, se le va a hacer gelatina al cuerpo, se le va a hacer mantequilla al cuerpo. ¿Cómo le va a hacer para adaptarse a este cambio de temperatura? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Y realmente yo creo que ustedes ya se están poniendo a pensar, pues seguramente va a pasar algo similar a lo que pasó en el aumento de la temperatura, pero un poquito al revés. Y la clave es un poquito al revés. No es completamente al revés, es un poquito al revés. Porque los mecanismos son un poquito distintos en el sentido de que no se activa el simpático ni cambia así las cosas. Sí tiene un poquito de actividad simpática, pero hay unas cosas ahí muy interesantes que pasan, que no solo es el simpático. Entonces vamos a ver. Entonces, el estímulo de la temperatura va a ser disminuido. Este amigo está como la Frozen, ¿no? Está bien frío ahí. ¿Cómo le está haciendo? Bueno, esta, pues según yo creo que tiene poderes ahí que aguanta el frío, ¿no? Pero ¿cómo le hacen sus amigos, ¿no? O sea, ¿cómo le hace el que anda ahí ligándose y esta cosa y a su amiga, ¿no? Es su hermana, creo, ¿no? No me acuerdo muy bien. Entonces, ¿cómo le hacen para soportar el frío, no? Y bueno, lo primero que nada, pues vamos a empezar. Tenemos entonces que con una disminución de la temperatura hay unos receptores que se van a sensar también. Y bueno, pues ya los habíamos visto en las diapositivas pasadas, estuvimos viendo que la disminución de la temperatura activaría otros termorreceptores diferentes que irían por las mismas vías hacia el tallo encefálico a través de los nervios espinales, ¿no? Podemos ver aquí los receptores de frío y los receptores de calor, ¿no? Hacia el tallo encefálico. Y pues también las vísceras tienen sus propios receptores que van a detectar la temperatura fría, el aumento de la temperatura, y van a mandar la señal al tallo encefálico. Primera cosa que se pone en atención, y bueno, realmente segunda cosa, es que el tamaño de las flechas o el grosor de las flechas ha sido intercambiado, ¿no? Ahora, quien tiene la mayor fuerza o la mayor predominancia son los termorreceptores periféricos. Yo no me voy a esperar a que se enfríen mis vísceras para mandar la señal. Con solo sentir frío en la piel es suficiente para que la señal se mande al tallo encefálico, y del tallo encefálico va a ir a los diferentes lugares, al integrador, que en este caso sería cerebro. Aquí debería decir cerebro, y bueno, vamos a corregirlo a cerebro, ¿sí? Y a hipotálamo, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que lo habíamos visto hace rato. Y entonces, tenemos que del tallo se mandan señales a la corteza cerebral y se mandan señales a los núcleos hipotalámicos que habíamos mencionado. Estas señales, las que van a la corteza cerebral, van a hacer cambios del comportamiento, y las que van al hipotálamo van a modificar funciones principalmente autónomas que habíamos mencionado, pero en este caso vamos a ver que cambian un poquito las cosas. Van a ir hacia los efectores. Y bueno, esos efectores pueden ser los cambios de conducta que ya había mencionado, y van a activar al núcleo de Raffet para aumentar la actividad simpática, que va a modificar la función de varios de los órganos que se mencionan aquí, de los vasos cutáneos, de los músculos erectores del vello, del músculo esquelético, del tejido adiposo café y del tejido endocrino. Entonces, ¿cómo hace esto? Bueno, vamos a ver que las modificaciones a nivel de los vasos sanguíneos de la piel son los contrarios. Vamos a causar una vasoconstricción arteriolar y de las anastomosis arteriovenosas. Y el efecto de eso va a ser una resistencia vascular cutánea, lo que va a desviar la sangre a otros órganos. ¿Sí? La va a mantener en el core, en el núcleo del cuerpo. Entonces, y de la misma forma, si disminuye el flujo sanguíneo a la piel, si disminuye el flujo sanguíneo a la piel, va a haber menos sangre expuesta al ambiente, y entonces va a perder menos calor la sangre hacia el ambiente a través de la piel, ¿verdad? Entonces tratamos de evitar que la sangre recorra la piel para que no esté tanto tiempo expuesta al ambiente y no se pierda calor de esta forma. Existe un mecanismo que es mucho más importante en los mamíferos que tienen más cantidad de vello, que es la erección de los músculos erectores del
que son la piloerección, que son el cabello o el vello que le ocasiona erección de este cabello vello. Y lo que pasa es que al formar como una especie de hileras de vellos, lo que pasa es que se atrapa el aire en esas hileras de vellos y se forma como una especie de capa protectora de aire que funciona como aislante. Eso funciona mucho más en los mamíferos que son más peludos, ¿no? Mm, Después, en los músculos esqueléticos, bueno, se habla de algo que se llama termogénesis por temblor, ¿sí? Termogénesis motora, termogénesis por titiriteo, ¿no? Que es la palabra que normalmente van a leer en los libros, ¿no? El titiriteo, ¿no? Que el hipotálamo activa el centro de la titiritona o del titiriteo, ¿no? Así lo van a leer en los libros, que finalmente hace que sean mucho más excitables los músculos esqueléticos y entonces ustedes, la respuesta va a ser la contracción periódica muscular, que ustedes lo ven como la temblorina, ¿no? Y que finalmente eso causa un aumento de la temperatura al aumentar el metabolismo del músculo. En el tejido endocrino, el incremento en el metabolismo, y esto sí es un poquito más importante que en el caso anterior, porque el incremento del metabolismo en el tejido endocrino, finalmente el aumento del gasto energético y de la producción de energía en estos tejidos, pues va a producir calor. Puede ser a través de las adrenales con la liberación de adrenalina, glándula tiroidea con la liberación de T3 y T4 y algo muy importante que es el tejido adiposo del café. El tejido adiposo café es un tejido que tiene la capacidad de producir calor por medio de una modificación que puede realizar en la fosforilación oxidativa. En vez de producir ATP, puede producir calor. Entonces, la activación del tejido adiposo café puede producir calor en vez de producir ATP por medio de la beta oxidación. Y los cambios en el comportamiento son muy obvios, ¿no? Los cambios en el comportamiento son muy obvios debido a que una persona, las actividades compensatorias que se van a llevar a cabo por medio de la corteza cerebral va a ser un aumento de la actividad, mover los brazos, caminar, moverse, lo que sea, ¿no? Ponerse en una posición de bolita y al ponerse en una posición de bolita, la superficie del cuerpo va a ser menor y entonces va a haber menos área para que se intercambie, para que se pierda calor. Entonces tú te haces bolita en la cama y de esa forma hay menos superficie expuesta que pueda perder calor. Y el incremento del apetito para producir calor por medio del metabolismo de los alimentos y el tejido adiposo café, ya lo mencionamos con anterioridad. Entonces estos son los mecanismos que se activan para producir, finalmente para producir calor, algunos de ellos para producir calor y otros para evitar la pérdida de calor, ¿no? Realmente ninguno de estos te hace ganar calor, ¿sí? Para ganar calor también tendrían que ser cambios del comportamiento, como tomar algo caliente, cambiarte a una habitación más caliente, prender la calefacción y es todo, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos los mecanismos que se activan. Y entonces la respuesta al frío se puede sintetizar otra vez con el mismo diagrama, que realmente es un poquito complejo. Sí, estamos viendo que hay termorreceptores en la piel, que son los que detectan el frío. Estos van a viajar a través de la médula espinal, van a llegar al tronco encefálico. Del tronco encefálico se van a mandar señales hacia la corteza cerebral que van a cambiar, que van a hacer los cambios del comportamiento, de behavioral changes. Y después, estas señales se pueden ir también al hipotálamo, ¿no? A la zona preóptica, a los núcleos medianos y mediales, que van a integrar esta señal y van a hacer que aumente la actividad del núcleo dorsomedial del hipotálamo, lo que a través del núcleo rostral del RAFE, perdón, van a aumentar la actividad simpática, ¿no? En los diferentes órganos que ya mencioné. Entonces es muy interesante que realmente es al revés, ¿no? Pero hay algunos detallitos que no son completamente al revés, ¿no? En el otro no habíamos mencionado mucho de eso del tejido adiposo café, no habíamos visto la piloerección, y los cambios del comportamiento también son diferentes, ¿no? Entonces la respuesta al frío y la respuesta al calor son hasta cierto punto contrarias, pero tienen sus detalles específicos que tienen que tomarse en cuenta.
Y bueno, ustedes van a leer en los libros algo que le dicen el set point o el llamado punto de ajuste. Y realmente esto del punto de ajuste no es más que la temperatura ideal a la que tiene que estar el cuerpo humano. La temperatura ideal a la que tiene que estar el cuerpo humano, pues realmente es una pregunta compleja, ¿no? Pues 36 grados, 37 grados, sí, la temperatura de cada quien es diferente. Entonces, eh, al igual que como lo hacíamos en la regulación de la ventilación, donde se habla de que la regulación de la ventilación está dada por un generador del patrón central que está en el tronco encefálico, que descarga cierta cantidad de veces por minuto y que eso determina la cantidad, la frecuencia respiratoria de una persona, pues la temperatura también está regulada por un centro, y ese centro está en el hipotálamo, como habíamos visto. En el hipotálamo está el centro que regula este, la temperatura. Y entonces hay alguna zona, pues realmente son esas zonas que se mencionaron. Y no es como que exista una neurona que esté descargando y diciendo, esta es la temperatura, esta es la temperatura, a esta temperatura lo quiero. No, son todas estas señales integradoras que vienen de la periferia, de las vísceras, del comportamiento, de diferentes áreas cerebrales que se integran en el hipotálamo, que en conjunto dicen que la temperatura, marcan que la temperatura debe ser esta. Y entonces cuando existe una desviación de esta temperatura, se van a activar mecanismos para regresarla a la normalidad. Si aumenta la temperatura, se van a activar mecanismos para regresarla a 37, y si baja la temperatura, se van a activar mecanismos para regresarla a 37. Ahora, y que son los que estuvimos mencionando, ¿cómo se entera el hipotálamo de que varió la temperatura de 37? A través de sus termorreceptores que vimos cuáles eran, ¿no? Este, entonces, así nos enteramos. Entonces, ¿y por qué les explico esto? Bueno, porque existe este término del set point o punto de ajuste, existe desde antes que se conociera eso que acabo de exponer, todo lo que acabo de exponer. Y entonces, eh, uno de los mecanismos fisiológicos que existe es la fiebre. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el cuerpo está normalmente a 37 grados, estando en un equilibrio entre lo que ganamos y perdemos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre la ganancia y pérdida de calor que nos tienen que mantener a 37 grados. Si la temperatura baja de esto, se van a activar mecanismos para ganar o evitar la pérdida, y si subimos de esto, se van a activar mecanismos para perderla o ganar calor, ¿verdad? Entonces, nomás hay que ponerse a pensar. Y está súper fácil, ¿no? Y la mayoría de los que nosotros podemos modificar, pues son estos de acá, ¿verdad? De manera fisiológica y de manera artificial, con los cambios del comportamiento, modificamos los que están en morado, poniéndonos en el sol, tocando cosas frías o calientes y poniendo aire, ya sea frío o caliente alrededor de nosotros. Y entonces, ¿por qué les dije eso de la fiebre, no? La fiebre es el mecanismo adaptativo más viejo del mundo, donde realmente su función en la antigüedad pues era la de destruir por medio del calor este, los agentes patógenos que podrían introducirse a nuestro cuerpo. Desgraciadamente, pues no solo, que la fiebre no solo es esa temperatura, y esa temperatura pues no solo destruye a las bacterias, ¿no? O los otros microorganismos, sino que pudiera dañar a las células en caso de que fuera muy alta. Afortunadamente, los seres humanos rara vez en la edad adulta sufren consecuencias de la fiebre alta. En la edad adulta, sí, de la fiebre, o sea, de la temperatura, rara vez alcanzan una temperatura lo suficientemente elevada en el adulto para causar daño. Pero en el niño, debido a la inmadurez de algunos tipos celulares, algunas de sus membranas se vuelven un poquito más permeables con el calor y pudieran desencadenarse algunos efectos neurológicos de la fiebre en los niños. Pero en los adultos, ya debido a la madurez de la mayoría de las estructuras, es difícil que la fiebre por sí sola cause daños en el ser humano. Ahora, ¿qué es la fiebre? La fiebre es una elevación regulada de la temperatura central, y esta es regulada por el propio mecanismo termorregulador. Es decir, normalmente
la temperatura está a 37 grados, ¿sí? Normalmente la temperatura está a 37, ¿verdad? El cuerpo sabe que su temperatura normal debe ser 37. Y entonces, ¿qué es fiebre? Cuando una señal del exterior, ¿sí? O del propio cuerpo le dice al centro regulador que ahora la temperatura normal ya no es 37. Ahora la temperatura normal es 39. Es un ejemplo. Ahora la temperatura normal es 39. Y entonces antes la temperatura era 37 y ahora la temperatura normal es 39. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tu cuerpo antes pensaba que era 37 y ahora piensa que es 39? ¿Qué va a pasar? Se van a activar los mecanismos para ganar calor, producir calor y evitar la pérdida de calor. Y entonces, ¿qué pasa primero en la fiebre? Empiezas a temblar, empiezas a taparte, ¿sí? ¿Sí? Te da frío, sientes frío, pero cuando alcanzas los 39, te sientes bien, porque ahora esa es tu nueva temperatura normal. Esa es tu nueva temperatura normal. Y ahora vamos a ver quién causa la fiebre, cómo se causa la fiebre. Y la fiebre realmente es muy sencilla, es causada por los pirógenos. Los pirógenos, pirocalor o fuego, genos de crear o origen, y endógeno que viene del interior, pues son todas las moléculas de las citocinas que ustedes conocen. Todas las citocinas inflamatorias son pirógenos endógenos, estas que vienen en la imagen. Y la liberación de estos pirógenos endógenos a través de infinidad de mecanismos inflamatorios van a causar fiebre. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hacen? Y la respuesta es relativamente sencilla. Entonces, tenemos aquí en esta imagen los mecanismos o el mecanismo productor del aumento del punto de ajuste. Y bueno, relativamente simple. Vamos a ver que todo empieza con un agente lesivo, en general un antígeno. Cualquier sustancia o molécula que puede desarrollar una respuesta inmune, pues que es, o sea, slash antígeno, que va a activar a las células inflamatorias. Bueno, realmente el proceso es mucho más complejo de lo que se menciona aquí, pero ustedes realmente conocen más a detalle de este tipo de respuestas antigénicas, ¿no? Entonces aquí están nuestros antígenos que por diferentes mecanismos van a poder activar las células inflamatorias y estas células inflamatorias van a liberar citocinas. Las citocinas tienen muchas funciones y realmente eh, vamos a irnos ahorita para acá en unos momentos, pero empezaremos con las respuestas más comunes, ¿no? Y las citocinas que liberan principalmente interleucina 1, 6 y TNF-alfa reclutan a más células inflamatorias, ¿no? Como pueden ser linfocitos, neutrófilos, macrófagos, para contener la respuesta inmune, para contener al agente lesivo, ¿no? Al estímulo productor de la fiebre. Entonces, esa es la primera, ¿no? Traerme más células a donde está la lesión, a donde está el agente lesivo, para contenerlo. En segundo lugar, las citocinas actúan en el hígado y aumentan la producción de proteínas de fase aguda, que ustedes conocen a la proteína C reactiva, transferrina, entre otras, hepcidina. Y también activan respuestas metabólicas inespecíficas a nivel de algunos tejidos que realmente son muy discretas. Realmente no nos vamos a meter mucho en esto, ¿no? Pero no tiene mucho que ver con el mecanismo productor de la fiebre. Aunque vamos a ver ahí un paréntesis en el siguiente tema. Las citocinas entonces, ¿cómo le hacen para causar fiebre? Pues las citocinas atraviesan la barrera hematoencefálica y realmente no la atraviesan. Hay zonas del encéfalo que no tienen barrera hematoencefálica. Entonces las citocinas cruzan por esas zonas del encéfalo que no tienen barrera hematoencefálica. En esta imagen podemos ver una de esas zonas, que es el OVLT. El órgano vasculoso de la lámina terminal o OVLT es una serie de tejido vascular lleno de células endoteliales. Entonces esas citocinas atraviesan esta zona e inducen dentro de las células endoteliales la activación de la COX, de la ciclooxigenasa y la producción de prostaglandinas. Estas prostaglandinas que se acaban de producir en estas células endoteliales viajan a las zonas del hipotálamo que ya habíamos mencionado con anterioridad e inducen la producción de segundos mensajeros, AMP cíclico, entre otros, que
elevan el punto de ajuste y al elevar el punto de ajuste o subir el termostato, se interpreta como que hace falta producir o conservar calor, ¿verdad? Y entonces se desarrollan todos los signos y síntomas de la fiebre que ustedes de hecho nosotros vamos a retomar en los siguientes temas. Entonces podemos ver esta imagen, que es la clásica que ustedes ya conocen, y podemos ver aquí que le taché frío, porque obviamente aquí ya no está frío, ¿no? Lo que está pasando es que hay un agente lesivo, vamos a poner aquí una Escherichia coli, con su pilis, ¿no? Y vemos que este se une, activa una célula inflamatoria, ¿no? Podemos ver un macrófago que produce interleucinas, las que ustedes quieran, y estas interleucinas van a viajar, ¿sí? ¿A dónde? Al OVLT. Todo esto es el OVLT y van a inducir que la COX se active, ¿no? Y produzca prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 actúa en el hipotálamo con la producción de algunos segundos mensajeros como ADP cíclico y estos modifican la actividad, ¿sí? del hipotálamo. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Si normalmente la temperatura era 37, ahora la temperatura normal se va a convertir en 39 y lo que va a pasar es que esto se interpreta como que nos hace falta calor. Y entonces nos hace falta calor porque antes estabas a 37, la temperatura normal era 37, todo estaba bien. Pero con la expresión de las prostaglandinas, con la actividad de las prostaglandinas, ahora la temperatura normal no es 37, ahora la temperatura normal es 39. Entonces el cuerpo interpreta que le hace falta calor. Entonces va a activar la zona dorsomedial, el núcleo rostral del RAFE, aumento de la actividad simpática para activar los mecanismos productores, ¿no? Deductores, conservadores y de ganancia. Y entonces el cuerpo tiene frío, ¿no? Cuando en realidad no es que tenga frío, es que le hace falta calor para alcanzar su nueva temperatura normal. ¿Y cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar estos mecanismos productores de calor? Cuando el cuerpo alcance su nueva temperatura, una disculpa, cuando el cuerpo alcance su nueva temperatura, que es 39. ¿Y quién va a censar esa temperatura de 39? Los termorreceptores en los diferentes órganos que ya vimos. Cuando el momento del que alcanzamos esa temperatura nueva llegue, pues el cuerpo ahora va a entrar en un nuevo sistema de equilibrio en el que la temperatura normal ahora no es 37, sino que es 39 y con 39 se va a sentir hasta cierto punto cómodo. Entonces, muchas gracias por su atención. En los siguientes videos hablaremos un poquito ahora sí de las alteraciones que pueden sufrir la termorregulación.